Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de PHR+. Esta pieza y este espacio que Pos Herrera Ruiz ha construido para comunicar a nuestros clientes, amigos y colaboradores asuntos de coyuntura y relevancia en las industrias en las que participan nuestros clientes. Hoy tenemos un invitado muy especial. Hoy nos acompaña Camilo Sea. Camilo es economista con estudios en políticas públicas y con un trasegar en la industria fintech que es muy particular, porque Camilo ha sido regulador, ha sido supervisor, ha sido banquero de inversión y hoy es emprendedor en la industria fintech, y eso hace de él pues un invitado de lujo para que conversemos sobre la actualidad, digamos, de la industria fintech en nuestro país. Camilo hoy lidera una banca de inversión que se llama Pronus. Pronus ha logrado construir una reputación muy importante en esta industria, logrando consolidar proyectos que han sido exitosos y que hoy operan, digamos, en este ecosistema de una manera muy relevante. Camilo, bienvenido y muchas gracias por tu interés y tu tiempo. Al contrario, muchas gracias por esta invitación. Me encanta poder estar aquí hablando con ustedes de estos temitas tan de actualidad y tan interesantes para mucha gente. Gracias, Camilo. ¿Cómo va Pronus? Muy bien, la verdad es que Pronus, yo lo digo con mucho orgullo y mucha humildad, es como acíclico. La economía pareciera estar floja, el efecto de la tasa de interés muy alta en los años anteriores para contrarrestar la inflación le pegó mucho al sistema financiero, pero no a mi sector. Mi sector sigue creciendo porque hay mucho interés de digitalizar, hay mucho interés de alguna manera innovar en el sistema financiero y como estamos también posicionados allí, los clientes nos siguen llegando. Entonces, me alegra poder decir que nos está yendo muy bien. El año pasado fue un año récord. Yo creo que este año va a ser mejor. De manera que estamos muy contentos con ese desempeño. Súper, Camilo. Nos alegra infinitamente escuchar eso de Pronus y de tu equipo. Pues hombre, para que entremos en materia, quisiéramos plantearte algunos temas alrededor de los cuales nos parece muy interesante conversar contigo. Y yo quisiera empezar con lo siguiente. Hombre, han pasado ya varios años desde que la expresión fintech se volvió una palabra omnipresente en el mundo de los negocios. Yo quisiera preguntarte desde tu perspectiva de banquero de inversión, estructurador de negocios y estructurador financiero, ¿qué hace hoy al fintech tan especial? A ver, el fintech, yo lo explico de esta manera. El fintech no es otra cosa que una consecuencia de dos fenómenos. Uno, un aumento en la capacidad de máquina que ha hecho que hoy en día los computadores que usamos, incluso los teléfonos, puedan procesar más rápidamente una mayor cantidad de información. Eso ha permitido digitalizar una serie de procesos que antes se hacían de forma manual, que viene pegado al segundo eje, que es el eje de estandarización de la oferta de servicios financieros. Los servicios financieros hoy en día en Colombia y en el mundo están cada vez más estandarizados. La mayoría de servicios financieros, servicios y productos financieros son muy estandarizados. La apertura de una cuenta, la emisión de un CDT, la emisión de una tarjeta de crédito, todos son procesos súper estandarizados. Entonces, cuando yo estandarizo procesos y además los puedo digitalizar, me encuentro con el fintech. Por eso es que el fintech es hoy en día, digo yo, una consecuencia natural de la estandarización y la posibilidad de digitalizar esos procesos estandarizados. De esa manera podemos resolver o mejor atender personas o empresas en el sistema financiero de una manera mucho más rápida, a un menor costo, por supuesto, porque se reduce la carga de gente que antes tenía, los ejércitos de back office que antes tenían que hacer estas tareas, y por eso este es un proceso tan actual en todo el mundo. Ok, pareciera de cierta manera que lo fintech al final del día es una expresión específica, digamos, de esa teoría económica de la evolución tecnológica, ¿sí? La tecnología, digamos, avanza y como dice el lema olímpico, podemos hacerlo más rápido, podemos ser más fuertes y podemos ser más profundos en el mercado. Tal cual.
Pero, digamos, a veces uno escucha hablar a los clientes, digamos, al mainstream de la opinión alrededor de los temas fintech, alrededor, digamos, de las promesas que trae el fintech, digamos, más allá de la transformación tecnológica y como una contribución a la transformación social. Sí. Entonces, te quisiera preguntar, ¿dónde crees que estamos tú hoy en Colombia en relación con esas promesas de lo fintech y tratando, digamos, como de recordar un poco esta agenda de Bali que nos decía que lo fintech reduce costos, expande mercados, profundiza mercados y sobre todo, digamos, permite ampliar el acceso? ¿Dónde crees que estamos hoy en Colombia en relación con esas promesas? Esa es la principal, es el principal impacto que tiene la digitalización y el fintech, que es que como yo puedo ofrecer esos servicios financieros estandarizados que hablábamos hace unos minutos, de una manera más costo eficiente, porque lo estoy haciendo con tecnología y ya no con una carga gigante de oficinas físicas, gente en back offices y tal. Entonces yo puedo ofrecer servicios financieros más baratos y en tiquetes más pequeños, por lo cual puedo llegar a gente que en el margen es más riesgosa, a esa población que típicamente había sido excluida de los servicios financieros porque no podía acceder por, por niveles de ingreso o por tamaños de los productos que quisiera ofrecer. Cuando uno va a mirar, para poner un ejemplo, lo que puede hacer en términos de crédito un banco tradicional, un banco tradicional puede ofrecerle a alguien una tarjeta de 1 millón de pesos. Resulta que una fintech puede ofrecer créditos de 50.000 pesos. Entonces, esa diferencia en tiquete que el banco tradicional jamás puede llegar a lograr con su operación física, digamos así, tradicional, costosa, lo puede hacer la fintech. Entonces, las fintech han empezado a ganar en esos espacios donde no había oferta de servicios financieros por parte de la banca y los intermediarios financieros tradicionales. Ahí ha empezado a ganar un espacio. ¿Qué tanto hemos avanzado? Hemos avanzado bastante, sobre todo con posterioridad a la pandemia, porque se dio un fenómeno de digitalización importante en pagos, que a su vez permite que la gente, al transar digitalmente, genere una huella digital que sea usada por fintechs para poderles otorgar créditos y otros servicios financieros. Entonces eso está empezando a penetrarse, pero todavía no estamos llegando al punto más alto. ¿Cuándo vamos a llegar a ese punto más alto? Yo creo que en un par de años, cuando estas fintechs nuevas, estos neobancos que están entrando a Colombia, Nu, Mercado Pago, Walla, Bold, Story, Adi, Capital, Revolut, muchos además clientes nuestros, lo digo con mucho orgullo además, todos esos bancos están pidiendo sus licencias ante la superintendencia, están culminando su proceso de entrada al mundo regulado y están empezando a adquirir clientes y están empezando a ofrecer servicios. Eso se va a disparar en un par de años. Y ahí vamos a ver realmente la potencia de esto. Súper. Ahora, has mencionado varias veces el tema de la costo-eficiencia y, digamos, de poder llegar a esos márgenes poblacionales que suponen unos mayores niveles de riesgo, en parte por una mayor opacidad en la información disponible que ellos tienen, digamos, el sistema financiero tradicional. Pero, digamos, nosotros hemos venido escuchando una queja constante, o más que una queja, un lamento constante en la vertical de crédito digital alrededor del tema del fondeo. Y te quisiera preguntar, de nuevo, desde tu perspectiva de banquero de inversión, estructurador, ¿por qué hoy sigue siendo un dolor para las compañías de crédito digital la estructura de fondeo? ¿Y por qué, si lo fintech, como lo hemos conversado, al final del día ataca ese componente primo del costo operacional, no hemos logrado, digamos, que ese componente de costo que se ahorra con lo fintech se traduzca en un mejor nivel de tasas para mantener el margen? Yo creo que hay varios componentes que de alguna manera han desestimulado un mayor acceso al fondeo por parte de estas fintechs o en general del sistema financiero, porque no es un fenómeno aislado en las fintechs. Post pandemia, vamos a partir de pandemia porque es un buen momento de cambio, digamos, de modelo. Después de la pandemia, había
salieron y surgieron un montón de jugadores digitales a ofrecer servicios financieros digitales, en parte también por la coyuntura de las cuarentenas y demás. Ese fue el caso, por ejemplo, de las billeteras. En Colombia, hoy en día decimos que entre Nequi y DaviPlata, para solamente mencionar dos, hay 30 millones de personas usuarias de esos servicios. Yo creo que puede haber alguna intersección entre los dos grupos, puede haber gente que tenga ambas billeteras, pero lo cierto es que creció mucho el fenómeno de pagos digitales por el tema de pandemia. Con ese boom, digamos, de jugadores digitales, pensábamos que esto iba a irrigar más crédito, iba a disparar las operaciones específicamente de crédito, pero nos atravesamos con un fenómeno macro, digamos, y es que en la pandemia, en Colombia y en todo el mundo, la política fiscal y la política monetaria, es decir, todos los estímulos en subsidios y los estímulos fiscales del gobierno, unidos a una política monetaria relativamente laxa de parte del Banco de la República, de nuevo, esto pasó exactamente en todas partes del mundo, tuvo como consecuencia unos meses después un aumento dramático de la inflación. Hacia finales del 2021, en Colombia y en el mundo se disparó la inflación, se disparó de manera dramática. En Estados Unidos, en Europa, en toda Latinoamérica, Colombia, por supuesto, no era la excepción. Entonces, ese fenómeno de subida de inflación tan brusco, tan dramático, llevó, por supuesto, como es normal, a que los bancos centrales entonces empezaran a apretar la liquidez y subieran la tasa de intervención para poder sofocar esos brotes inflacionarios. Igualito en Colombia, igualito en el mundo. En Colombia, la tasa de interés pasó de 1,75 a 13,25 en cuestión de menos de un año. O sea, fue una subida absolutamente dramática para el sector, y eso tiene dos consecuencias en el mundo del crédito. Uno, aumenta el costo del crédito para quienes tienen un crédito vigente, porque muchas veces esas tasas de interés no son tasas fijas, sino que están indexadas de alguna manera, directa o indirectamente a la inflación. Entonces las tasas de interés subieron y subió la siniestralidad de la cartera. En muchas carteras empezaron a muchos fintechs, pero también bancos empezaron a experimentar pérdidas por cuenta de ese riesgo de crédito aumentado. Y lo segundo es que al subir tanto las tasas de interés, se apretaron las líneas de fondeo para todo el mundo. Yo no sé si ustedes lo recuerdan, pero a finales del 22, Bancolombia, pues nuestro banco tal vez más grande y probablemente de los más seguros en Colombia y en América Latina, llegó a estar captando al 18% de efectivo anual a un año. Eso es un nivel de tasa asesino para cualquier originador de crédito, regulado o no regulado. Entonces el crédito se apretó para todos. No es un problema de las fintechs, es un problema general. Se apretó para todo el mundo. Entonces, 22 y 23 fueron años donde hubo muy poquito flujo de fondeo de operaciones, y apenas estamos empezando, ahora que la inflación ha cedido un poco, apenas estamos empezando a ver un retorno más o menos a la normalidad. Todavía no estamos, digamos, en niveles normales, pero ha bajado bastante la tasa de interés y hemos empezado a ver otra vez esas operaciones de crédito. Nosotros, por ejemplo, este año hemos hecho operaciones de titularización de cartera dirigidas a fondear fintechs, a fondear bancos, y ya estamos viendo más apetito de inversionistas, pero no ha sido fácil. Acabamos de sacar una titularización para un originador de crédito no regulado de libranza que se llama Excel Credit, esa operación, digamos, y el sondeo de mercado que tuvimos que hacer alrededor de ella nos permitió entender que ya hay un poquito más de tranquilidad en los inversionistas institucionales que compran estos títulos para fondear estas carteras, de manera que yo les podría decir que a pesar de que los 2 años anteriores fueron muy difíciles, ya estamos volvimos a entrar en terreno pavimentado. Estuvo muy destapado
el 22 y el 23, el 22 sobre todo, destapado pues trocha en el Caquetá, estuvo durísimo, pero sin que las eficiencias tecnológicas y de la profundización tecnológica del negocio sean suficientes todavía, digamos, para compensar no, el incremento en el fondeo. no porque son dos cosas distintas. Yo con tecnología y con menores costos puedo llegar a un segmento más riesgoso de la población, pero necesito gasolina. El fondeo es la gasolina de ese carro y yo esa gasolina no la estaba consiguiendo, estaba carísima. Entonces, cuando la gasolina de Bancolombia es 18% de efectiva anual, la gasolina de una fintech pequeña y tal es 30. Entonces yo ahí no tengo forma de ampliar mi base de crédito. Muy bien, y siguiendo, digamos, Camilo, en esa misma línea, digamos, es muy común escuchar, sobre todo, digamos, del lado del consumidor, una queja frecuente sobre las tasas. Y aquí nos acabas de dar, digamos, una explicación razonable, por lo menos desde la perspectiva del costo de fondeo, pero sigue existiendo, digamos, la percepción de que el éxito en la estructuración de un negocio de crédito digital o de crédito no vigilado es, digamos, procurar colocar el crédito a la mayor tasa posible, incluso encontrando, digamos, algunos tipos de mecanismos que permitan trasladarle directamente al cliente parte de ese costo por terceros, en parte, digamos, por esta discusión de las tasas de usura. ¿Okay? La pregunta, digamos, en relación con eso es, hombre, si desde la perspectiva de estas promesas fintech de las que venimos conversando, la eficiencia tecnológica permitiera más profundización en la información disponible para el análisis de riesgo y por esa vía, digamos, estimar el costo en riesgo de las operaciones de una manera más fiel, ¿por qué tú crees que sigue existiendo en el mercado la idea de que entre más tasa, mejor el negocio y entre más costos se le puedan trasladar al cliente, mejor el negocio? Por supuesto, digamos, esa respuesta puede ser tan sencilla porque somos maximizadores naturales, pero vuelvo a la filosofía de la promesa fintech de la inclusión y el acceso eficiente al servicio financiero y al capital. Ese es un muy buen punto, pero creo que es un punto muy complejo de abordar y de discutir porque involucra un montón de cosas que van, incluso llegan hasta la política. Me explico. Colombia tiene un régimen controlado de tasas de interés. La famosa tasa de usura es un mecanismo que actúa como una cota de dispersión. La gente piensa que es un techo a la tasa, pero realmente no es un techo a la tasa, es una cota de dispersión. ¿Qué quiere decir? Que la tasa de usura define qué tanto me puedo yo separar de un promedio de mercado de tasas. Entonces, así ha sido y como yo fui regulador en otra encarnación, les digo que eliminar la tasa de usura es imposible. Eso yo lo traté de hacer en su momento y eso saltaron chispas, rayos y centellas porque los políticos temen gastar su capital político en discusiones de estas porque es fácil volverlas escenarios populistas para cualquier lado, para arriba o para abajo, para lo que sea. Entonces, aquí existe la tasa de usura, que es una cota de dispersión. En el contexto de esa tasa de usura pasan dos cosas. Uno, que claro, los jugadores que entran al mercado de crédito tratan de pegarse lo más posible a esa tasa de usura, sobre todo cuando están atendiendo segmentos más riesgosos de la población, por un fenómeno que tiene sentido desde el punto de vista de optimización, como usted lo mencionaba, y es que cuando la tasa de usura, supongamos que yo presté al 30%, que era el techo máximo cuando estábamos originando, en el momento que originamos el crédito. Pero si 6 meses después la tasa de usura baja al 28%, yo tengo que repreciar mi crédito que tenía el 30%, lo tengo que bajar al 28%. Y todo mi stock de crédito que estuviera por encima de esa tasa. Entonces, eso me genera un impacto negativo inmediato, porque mi visión de riesgo era al 30 y si está al 28, entonces yo me tengo que bajar. Entonces, los originadores de crédito juegan un poco a pegarse a esa tasa, apuntándole a que eventualmente más adelante, el día que las tasas bajan y que la usura baja, entonces yo me tengo que adecuar. Esto no es lo ideal. Y ciertamente si la tasa de interés máxima de usura no existiera, probablemente veríamos más dispersión en las tasas del mercado y probablemente veríamos que la competencia operaría mejor.
Ahora, dicho eso, yo creo que hay competencia. Yo creo que hay competencia eh, porque literalmente uno ve algo de dispersión, sobre todo en esos segmentos más riesgosos de crédito, pero además cuando uno mira en esos segmentos riesgosos de crédito lo que pasa en otros países como Brasil o México, donde no hay tasas de usura, las tasas son mucho mayores. Una de las quejas, por ejemplo, que ha salido al mercado a dar Nubank, David Vélez, su CEO, es, oiga, es que en Colombia hay una tasa de usura y es muy difícil que nosotros realmente bancaricemos con esa tasa de usura. Claro, porque el modelo de Nu es un modelo costoso que en Brasil y México no tiene estos límites y donde uno ve tasas del 80 y 100% para créditos de consumo. ¿Qué es lo mejor? Yo creería que lo mejor es que no existiera esa tasa de usura, pero entiendo políticamente la restricción que hay para eliminarla. Y está de moda. Fíjate, por ejemplo, Claro. que hay muchas jurisdicciones sofisticadas, por ejemplo, provincias en Canadá, estados en Estados Unidos, que en función, digamos, tal vez en parte de abusos de los costos ocultos o de los costos, digamos, atrás del producto financiero, han venido implementando medidas de represión financiera por la vía de límites máximos de tasa. Pero lo que pasa con eso, para el que entiende el mundo de riesgo, es que eso inmediatamente limita el acceso a donde yo puedo llegar. Correcto. Y la gente que no, a la que en el margen no puedo atender por riesgo, pues le toca ir al sistema informal de crédito, que es el gota a gota, donde cobran con varilla, ¿no? Y entonces estamos en ese escenario hartísimo. ¿Yo qué preferiría? Un mundo en donde educamos financieramente a la gente, incluso desde los colegios. Es que aquí no le dan a una educación financiera. La gente no sabe cómo se interpreta una tasa de interés, cómo se interpretan los costos, cómo leer un contrato de crédito. La O gente cómo no, funciona un banco, lo cómo vimos funciona un banco. recientemente. Entonces, como la gente no lo entiende, eh, en lo que pareciera ser abuso, a veces es incomprensión. Entonces, si hacemos un mayor esfuerzo por educar a la gente en las universidades, en los colegios, probablemente lleguemos a un mundo en donde podríamos eliminar la tasa de interés y cada uno responsablemente consume este tipo de servicios financieros con un criterio de voy a ver cuál es el mejor y comparando. Y ahora que hay tanto alrededor de la digitalización, hay muchos comparadores herramientas de comparación que le permiten a uno ver cuáles son las mejores condiciones. Pero eso requiere un poquito de educación que en la mayoría de casos no existe. Muy bien. Y cuando me mencionas comparadores, me das pie a ponerte sobre la mesa el tema de Open Banking. Entonces, digamos, yo creo que todos hemos escuchado la misma narrativa alrededor del Open Banking y su dinámica, digamos, pro-competitiva en los mercados. Pero, digamos, de cara a este asunto de la sensibilización del riesgo y del costo en riesgo de esas poblaciones en el margen, ¿tú crees que el camino del Open Banking podría contribuir por la vía de afinar un poco más los modelos de riesgo a presionar, digamos, el componente de costo en riesgo de la tasa hacia abajo? A ver, yo lo que creo es posible. No lo veo como un efecto tan directo, pero podría ser. Y básicamente ahí creo yo el mecanismo es que el Open Banking sí fomenta la entrada de muchos más jugadores. Entonces, presumiblemente, uno debería esperar a que entre más jugadores entren, eso pues presione los costos en general, no solamente la tasa, los costos en general hacia abajo, y entonces la oferta de servicios se vuelve mejor, una oferta digital más moderna, con mejor usabilidad para el cliente y tal, y adicionalmente a un mejor costo. Esto es lo que hay detrás, digamos, de la teoría del Open Banking. Yo lo veo como algo muy positivo y veo además una consecuencia adicional muy positiva de la implementación y la adopción del Open Banking, y es que esa es la manera en que los bancos tradicionales se van a digitalizar. Yo soy muy crítico, lo he dicho y he sido vocal públicamente de la estrategia de los bancos tradicionales en Colombia de tratar de digitalizarse desde adentro. Eso tiene múltiples inconveniencias, desde que no saben cómo hacerlo y van a gastar recursos, eh, 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 que se vuelve ineficiencia pura, que después le cobran al cliente. Pero adicionalmente es que eh,
los modelos digitales son diferentes a los modelos tradicionales y hay margen para equivocarse mucho. Entonces, eh, lo que está pasando en otras partes del mundo, Europa, Estados Unidos, es que los bancos tradicionales, en general las entidades financieras tradicionales están encontrando fintechs gorditas, bonitas, rosaditas, que ya han pasado por el Valle de la Muerte y están sacando los cheques para comprarlas o están haciendo alianzas entre ellas. Entonces la digitalización es más inorgánica por esa vía que orgánica. Entonces a mí me parece que el modelo de Open Banking es súper potente para generar ese tipo de digitalización. Excelente. Y digamos, tú en esa misma línea de lo que nos cuentas, ¿tú crees que, digamos, esta dinámica entre la fintech no vigilada y al final del día la fintech vigilada, que yo creo que las instituciones financieras tradicionales, pues en últimas han sido fintechs toda su vida, independientemente de cómo lo hayan hecho y de lo eficiente que puedan ser en relación con eso, digamos, esa simbiosis es una simbiosis competitiva o es una simbiosis competitiva con doble O, digamos, en términos de emular alguna sensación de cooperación? Y te pego, digamos, de esa pregunta la siguiente. ¿Tú crees que vamos hacia un mundo en el que la cadena de valor de los negocios financieros y del mercado del dinero va a terminar, digamos, en un escenario similar al que existe en otras cadenas comerciales, donde hay unos grandes mayoristas, en este caso de dineros, y unos grandes minoristas muy atomizados, y entre estas dos personas hay medio un feedback cooperativo para hacer el deployment de los recursos en el mercado del dinero? Sí, a ver, yo creo que ambos puntos son muy interesantes. En el primero, esa mejor oferta que da la conexión con jugadores digitales, al final, pues está inmersa en el concepto oligopólico de un sistema financiero que tiene licencias que entrega el Estado para que alguien las explote, porque al final no todo el mundo puede ser banco, solamente aquellos que cumplen con unos requisitos. Correcto. Y unos capitales mínimos del regulador. Entonces yo no puedo llegar a montar un banco, que es lo que quería la gente en el mundo, digamos, fintech inicial, como yo voy a acabar con el planeta de los bancos, porque los bancos son unos abusadores y no sé qué. Después se dieron cuenta que ni era cierto que fueran tan abusadores, ni era cierto que los fueran a acabar, porque los bancos iban a competir, pero de alguna manera, para entrar a ese club, tienen que volverse un poquito más de lo mismo. Lo que pasa es que con la tecnología podemos ofrecer esos servicios de una mejor manera, inclusión financiera, etcétera, como ya lo dije. Entonces, sigue siendo cierto que al ser un sector regulado, pues el que llegue a jugar en el sector regulado entra a ser parte como de ese club o ese oligopolio regulado. Entonces, ahora pensemos un poco en la segunda dimensión de la afirmación, y es, ¿tiene sentido pensar en un esquema en donde va a haber ahora unos mayoristas y unos minoristas? Yo creo que sí, eso es un muy buen punto. Por ejemplo, que es una cosa que yo veo en mi mercado, digamos, con mis clientes y que a veces me cuesta trabajo transmitirle esa idea a los bancos tradicionales. Cuando a mí me llega una fintech, yo no tengo, digamos, nuestros clientes no son tan pequeños, son fintechs o incluso originadores de créditos regulados medianos, más grandecitos. Cuando a mí me llegan y me dicen, oiga, es que yo venía fondeándome, uno regulado por fuera del sistema financiero, yo venía fondeándome con el banco X o con el banco Y o con ambos, pero en algún momento me vieron como competencia y no como un complemento. Entonces, se me está acabando el fondeo y yo quisiera poder tener acceso a otro fondeo. Entonces, ¿yo qué hago? Yo digo, listo, veamos si el tamaño da para ir al mercado de capitales a otros inversionistas, fondos de inversión colectiva, aseguradoras, fondos de pensión y tal, para ver si podemos fondear las operaciones por ahí. Pero me quedo pensando, ¿por qué el banco hace eso? El banco no debería ver a esta fintech como un enemigo o como una competencia, sino como un canal, como una forma, como un mecanismo muy potente de distribución para llegar a mercados donde no iba a llegar nunca jamás, por tiquete, por geografía, por costo, por riesgo, por lo que sea. Entonces, sí que tiene sentido pensar en un mundo en donde ese mayorista tiene posibilidad de fondearse mucho más barato e incluso fondear
en buenas tasas a estos originales, a estas fintechs que pueden llegar a esos segmentos donde nunca hubiera llegado, y esto es totalmente simbiótico. Para mí es totalmente simbiótico. En épocas donde, digamos, estamos siendo creativos con nuevos mecanismos de represión financiera, digamos, soportados o parapetados en la excusa de solucionar fallas de mercado, ¿tú crees que una alternativa a esta discusión actual sobre las inversiones forzosas de destinación específica podría ser, digamos, una profundización mucho más clara y tal vez detonada, digamos, por la regulación o por el mismo Estado, para en lugar de inversiones forzosas tener una capilaridad de distribución mucho más eficiente, prevaliéndose de esa simbiosis banca tradicional fintech? Más allá de lo político. No, más allá de lo político, no voy a entrar en el terreno de lo político, además porque yo no soy un político, yo soy un técnico y la verdad es que la política no me fluye, pero entiendo la inquietud. Entiendo la inquietud del político. El político dice, yo quiero que llegue más recurso, que se irrigue más recurso en esos segmentos de la población en donde empresas o personas a donde no está llegando. Yo le diría que la forma de hacerlo no es a través de inversiones forzosas. ¿Por qué? Porque la inversión forzosa incrementa, fíjense, es totalmente lo contrario a lo que yo quisiera. La inversión forzosa lo que hace es que incrementa el costo de la operación del banco, pero transversalmente. Costo de oportunidad del negocio. Transversalmente. Entonces yo lo que hago es que por la vía de tratar de llevar unos recursos más baratos, presumiblemente, a un cierto segmento del mercado, personas o empresas, lo que hago es que encarezco el crédito para todo el resto, para la gran empresa, para las personas naturales, para el consumo, para los empleados formales, etc. Entonces, no me queda claro que ese sea el mejor camino. De nuevo, entiendo la lógica del político que propone esto, pero no me queda claro que ese sea el mejor camino, entre otras porque buena parte de lo que está pasando hoy en día en punto a la reactivación de la economía pasa precisamente porque el crédito sea más barato, pero para todos, no solamente para esos que supuestamente no tienen tanto acceso, sino para la gran empresa y tal, porque eso es lo que hace crecer al país. Al país no necesariamente lo pone a crecer la pyme de 5 empleados, al país lo pone a crecer que la pyme de 5 empleados le pueda vender servicios a una gran empresa que a su vez está vendiendo en Colombia e internacionalmente, etcétera. Entonces, ese tema de buscar a través de política pública influir en las decisiones de crédito de entidades financieras reguladas no es tan potente, ya las hemos probado en el pasado, no han sido exitosas, pero en Colombia ni en América Latina. Luego, me gustaría pensar que alguien de ese lado, que está tomando la decisión de política pública, va a tener en cuenta estos argumentos para buscar mecanismos alternativos. Que podría ser, digamos, esa simbiosis. Podría ser, sí, podría ser. Hay muchas formas. Y la simbiosis con los jugadores digitales. Por ejemplo, cosas que ya ha venido haciendo el gobierno en donde ha sido exitoso. La venta de servicios de garantías, de esquemas de garantías, avales, etcétera, que permiten mitigar un poquito los riesgos para que los jugadores tradicionales y digitales otorguen más fácilmente crédito. El mismo flujo de información, digamos, y de información. O sea, yo creo que hay un montón de cosas más por descartar antes de tratar de, vía decreto o lo que sea, encauzar el crédito. Confiar que puede haber alguien más eficiente, correcto, digamos, que el mercado para canalizar. Así es. Bien, si quieres, demos un paso adelante, Camilo, al mundo, digamos, como de los pagos y de lo que nosotros aquí llamamos la logística del dinero. Cuenta la épica, digamos, de la industria tecnológica que en los albores del boom comercial de Internet, Bill Gates afirmó que Internet iba a ser el único gran intermediario de la economía. Sí. Y la pronosticó fue la muerte de los intermediarios y tal. Pero, digamos, nosotros hemos venido viendo que, contrario a eso, los intermediarios también han logrado, digamos, como reexplicarse y, digamos, reformarse en cuanto a su posición en los mercados y en la economía para tomar eficiencias derivadas del uso de Internet.
Y de cierta manera, en la lógica de los bancos como intermediadores económicos, all-in, digamos, que te prestan la plata y te permiten el uso de la infraestructura y etcétera, etcétera, ahí ha empezado de cierta manera a haber una atomización en el número, digamos, de intermediarios para hacer logística del dinero. Claro. ¿Tú crees que en materia, digamos, de pagos de bajo valor debería considerarse la posibilidad de cambiar el enfoque regulatorio para que la logística del dinero pueda ofrecer, digamos, más agentes distintos a las entidades financieras licenciadas? Digamos, ampliar la licencia de quienes pueden tener una billetera. Hay ciertos modelos de negocio que por las lógicas, digamos, económicas que tienen son ricos en caja y ricos en liquidez. Por ejemplo, una gran superficie que pudiera, digamos, ofrecer algún instrumento tipo billetera para hacer única y exclusivamente logística de dinero y no intermediación crediticia. A ver, ese invento ya lo tenemos, que son las famosas CETES, pero no hay ninguna CETE que esté dando plata, por dos razones. Uno, les pusimos un requisito de encaje al 100% en bancos overnight, y dos, no pueden prestar. Entonces, es como un banco, pero sin el famoso poder, narrow banking de la teoría bancaria, pero sin poder realmente intermediar. Entonces, yo creo que ese no es el camino. Yo creo que ese no es el camino. Brasil es un ejemplo espectacular. ¿Qué hizo Brasil? Montó su sistema de pago inmediato conectando las entidades financieras con el Banco Central. Yo he estudiado mucho ese modelo, entre otras, porque estamos con un grupo brasileño importante entrando aquí a Colombia al tema de pagos inmediatos, y les puedo decir que estamos más cerca de lo que pensamos de materializar dos cosas. Uno, que la gente realmente haga pagos inmediatos interoperables en tiempo real y a costo cero. Y dos, que empiece el declive y la eventual desaparición del odioso efectivo. Yo odio el efectivo por dos razones. El efectivo es fuente de lavado de activos y financiación del terrorismo. Esa es la forma en que más fácil se lava plata. Y dos, es el uso de efectivo y la imposibilidad de hacer que la gente realmente transe digitalmente es lo que al final termina excluyendo a muchas personas del sistema financiero, porque cuando yo los veo transando, cuando yo veo la huella digital de alguien a la cual le puedo medir sus ingresos y sus gastos y meterlos en un algoritmo de originación de crédito, etcétera, pues le puedo prestar más fácilmente que si no sé qué hace, porque yo no sé cuánta plata tiene, cuántos billetes tiene metido en su bolsillo, etcétera. Entonces, esto además no es que yo sea inteligentísimo, esto es teoría que ya se ha probado a nivel global. Entonces, en Brasil, eso es lo que ha pasado. Brasil pasó de tener 90 millones de personas bancarizadas antes de PIX a 180 después de PIX. Se dobló el número de personas bancarizadas. Y las fintechs están haciendo el trabajo de empezar a prestarles a esas personas que están pagando todo digitalmente. El volumen, yo lo he dicho y tal vez ustedes lo han visto por ahí, el volumen de efectivo en Brasil cayó dramáticamente. Antes de PIX había 4 transportadoras de valores y ahora queda una sola. Y está montando un negocio, está tratando de montar un negocio fintech para poder llegar a buscar un sistema distinto, digamos, de generación de ingresos. Entonces para mí, el tema de pago inmediato es fundamental. Pero lo que la gente tiene que entender y lo que la banca tiene que entender es que el pago inmediato, esos pagos inmediatos, ese no es un negocio. Correcto. Eso no es un negocio. Es como si estuviéramos pensando que el andén por el que nosotros caminamos es un negocio y que alguien se lo cobrara a uno. El andén, uno tiene que caminar libremente. Infraestructura esencial. Y uno no le deben cobrar por caminar por un andén. ¿Qué es lo que uno sí puede hacer? Y en Brasil pasó así. Los bancos estuvieron inicialmente muy preocupados de perder el fee que recibían por las transacciones peer-to-peer, pero rápidamente tomaron la decisión de construir otros servicios de valor agregado sobre los mismos rieles de pago inmediato, y hoy en día están ofreciendo unos servicios increíbles que la gente y las empresas pagan felices porque realmente tienen un valor agregado muy especial. Pagos transfronterizos, cobranza bancaria, conciliación. Por ejemplo, un retailer, como usted decía, un retailer está pagando todo el tiempo, está recibiendo plata de sus clientes, pero está pagando proveedores todo el tiempo.
¿quién hace la conciliación? Ujú. La conciliación bancaria de todos esos pagos, de todas esas salidas y entradas de plata. Ellos mismos con unos back offices de gente Ujú. que no tendría sentido que tuvieran. Hoy en día en Brasil ese servicio lo están prestando los bancos y los retailers están pagando felices y están haciendo mucha más plata que la que hacían antes con el odioso fee transaccional que le cobraban a las personas por pasarse uno a otro 100.000 pesitos. Ujú. Eso debe ser gratis. Ese no es el modelo de negocio y eso nos va a pasar acá. Cuando le quitemos el alambrado que los bancos o las billeteras tienen alrededor suyo para que la gente no salga, porque entonces salir vale una plata, un fee transaccional Ujú. y además se demora 2 o 3 días a veces en transar la plata y tal. Y cuando entendamos eso y que eso sea realmente interoperable a costo cero en tiempo real, vamos a tener un sistema mucho más profundo y mucho más potente, más inclusivo, etcétera. Y entonces tú creerías, Camilo, que el componente de billetera, digamos, la llave habilitadora para entrar, digamos, al sistema de pagos con el saldo disponible, debería seguir siendo un producto exclusivamente del licenciamiento financiero. Sí, sí, porque es que, de nuevo, el negocio ahí hay algunas figuras que pueden pegarse al mundo licenciado, los iniciadores de pago, o sea, hay cosas que yo puedo mantener por fuera del circuito regulado, siempre y cuando estén pegados del regulado, porque cuando yo estoy procesando un pago, yo estoy captando un depósito de la Ujú, gente. ujú. Y entonces eso tiene unas consecuencias desde el punto de vista de, de seguridad, de protección, de verificación de lavado de activos y financiación de terrorismo. O sea, yo lo que no quiero tampoco es que ahora el lavado de activos se vuelva electrónico en Colombia. Yo quiero que se siga controlando como se controla cuando el flujo de recursos Ujú. entra al sistema financiero. Eso tiene un valor muy importante. La función de gatekeeper, digamos, La función de gatekeeper, me de los gusta licenciados. esa palabra. El sistema financiero tiene que seguir cumpliendo esa función. Los pagos inmediatos deben ser como un andén, todo el mundo debe caminar por ahí, nadie se lo debe cobrar, que busquen plata por otros lados. Ejemplos hay buenísimos en Brasil, para que no Ujú. haya que ir muy lejos. Esperemos que en breve estemos por esos lares. Esperemos que en breve, no me gustó tanto el nombre, pero bueno. Muy bien. Hombre, quiero apelar al regulador que estoy seguro que todavía habita en ti, Camilo, y es, hombre, hay una dinámica en la regulación colombiana frente a la interacción del mercado local con el mercado internacional de servicios financieros. Ujú. Y esa dinámica pareciera que cada vez es más difícil de sostener. Digamos, al final del día la información es como el agua, la publicidad y la promoción es como el agua, es inatajable. Ujú. ¿Tú crees que llegó la hora de cuestionarnos seriamente si el régimen de protección del mercado, digamos, colombiano frente a la competencia del exterior por la vía de las licencias de promoción y publicidad de las entidades financieras debe cambiar? Ese es un tema que tal vez no he estudiado mucho, de pronto me sirve un poco más de contexto. ¿Usted qué ve? Hombre, yo creo que cada vez es mucho más difícil evitar que el residente colombiano se entere de servicios financieros de entidades del exterior. Sí. Creo que la tecnología, digamos, hace cada vez más complejo que pueda existir una herramienta, digamos, de policía administrativa que sea lo suficientemente eficaz como para bloquear la publicidad territorial que viene por Internet, que Sí. viene por las redes sociales, es absolutamente imposible. Pero lo que no sé es, digamos, cómo conciliar la necesidad de proteger al inversionista colombiano o al cliente colombiano en relaciones, digamos, de servicio financiero con entidades del exterior. Pero creo que ahí hay algo que, digamos, hace que ese régimen no esté funcionando bien y creo que no va a ser sostenible en el tiempo. Yo creo que eso está pasando hoy en día mucho y en ese sentido creo que estoy de acuerdo con usted, con el tema, por ejemplo, de criptoactivos. Uh-huh. Eh, Con un problema, disculpa, te interrumpo, y es que los criptoactivos en Colombia en sí mismos considerados, y por supuesto, dependiendo de la forma como están estructurados, no son servicios financieros, no son dinero, pero en otras jurisdicciones sí. Y el régimen colombiano depende de tú cómo eres en otras jurisdicciones para saber si tienes que cumplir con la obligación de bloqueo, de promoción y publicidad. sí, yo lo que siento es que, digamos, el regulador en Colombia siempre ha sido, fui regulador, ¿no? El regulador en Colombia siempre ha sido muy paternalista, ¿cierto?
y el regulador no solamente financiero, el Banco de la República también. Por ejemplo, en Colombia uno no puede tener productos de ahorro ni de crédito en dólares, como pasa, por ejemplo, en Perú. Entonces yo sí creo que aquí ha habido como un poquito de paternalismo, pero en el contexto en el que vivimos hoy en día, con la posibilidad de que la gente compre en un exchange afuera, simplemente con una tarjeta de crédito Emitida afuera. emitida afuera, pues, con la posibilidad de hacer compras internacionales, pues perdimos control de ese mundo. Eh, Valdría la pena preguntarse, estoy de acuerdo con usted, no, de nuevo, no lo he pensado mucho, pero valdría la pena preguntarse si lo que deberíamos hacer es un régimen donde digamos a todo el mundo ofrezca las vainas en Colombia, pero tiene que ofrecerlas con algunos servicios, por lo menos, con unas declaraciones, digamos, de esto no está protegido, no está protegido por Fogafín, no está regulado en Colombia, no hay obligación de protección al consumidor, etcétera, 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 que es un poco lo que en el mundo anterior se pretendía con estas licencias, con estos permisos. Ok. Y en ese mismo, digamos, sentido de la internacionalización, Camilo, y antes de entrar a la parte final sobre lo que nos depara el futuro, hombre, quienes hemos seguido de cerca esta crisis de Synapse en Estados Unidos y de Jota y digamos este mundo, hemos visto, digamos, con muchísima sorpresa que en una jurisdicción, digamos, a la que uno puede percibir tal vez con algún prejuicio favorable como muy sofisticada, se siguen presentando perplejidades, por ejemplo, en los esquemas de cuentas intermediadas, de agregadores de cuentas, donde en un escenario, digamos, de crisis empresarial y de liquidaciones judiciales, el mismo juez no sabe cómo vamos a liberar la plata de los ahorradores, si hay seguro de depósito, no hay seguro de depósito, etcétera, etcétera. ¿Tú cómo crees que, digamos, la complejidad en las estructuras y los modelos de negocio para encontrar acomodo regulatorio terminan castigando el valor de las iniciativas? El mundo de pago inmediato es un mundo donde la finalidad, ¿no? En el concepto profundo, digamos, de la palabra finalidad, en el mundo, por ejemplo, como lo vemos en el mercado de valores, tiene digamos, como la vocación de que los pagos efectivamente se hagan y se hagan en tiempo real a nivel de su cuenta en la cuenta CUT del Banco de la República. Eso nos puede ayudar un montón para eliminar esos procesos de intermediación o intermediación velada que al final terminan atrapando recursos que de pronto un día en un proceso concursal pueden estar perdidos por cuenta de una decisión de un juez. Yo, por ejemplo, veo eh, eh, el caso de las pasarelas. Las pasarelas, hay algunas pasarelas que se quedan 30 días con la plata. Para mí eso es captación masiva e ilegal. Entiendo que el regulador no quiera darles esa connotación para que esas pasarelas lleguen o permitan den más acceso a que la gente pague digitalmente cosas, etcétera. Pero esos esquemas de agregación y tal tienen unos riesgos muy importantes, muy importantes. Yo creo que el mundo de pago inmediato resuelve un montón de esos problemas. Resuelve un montón de esos problemas. Muy bien. Camilo, y fíjense, por ejemplo, la posibilidad de que el merchant le pague directamente a la persona, la persona le paga al merchant en tiempo real. Absolutamente. Incluso, digamos, la misma dinámica de los sistemas de compensación y liquidación de las operaciones de bajo valor, pues al final del día terminan siendo un rezago de una ineficiencia operacional que, claro, tiene una explicación en términos de garantía. No, tenía una explicación en términos de garantías en los 70. Pero es el típico middleman que debería estar condenado a desaparecer. Igual que las pasarelas. Por eso, si usted le pregunta a todos están en desacuerdo con el sistema de pagos de bajo valor, con el sistema de pagos inmediatos. Los sistemas de pago de bajo valor están súper asustados, las billeteras cerradas ni se diga, las pasarelas igualmente, porque todo eso está amenazado. Para mí eso es, chao, andén. Todos podemos caminar. Me pareciera que es un poco lo mismo de los buros de información crediticia con el tema de Open Banking. Digamos, las centrales de riesgo crediticio, de cierta manera,
pues terminan estando en jaque de cuenta, digamos, de la evolución tecnológica. Pues es innegable que toda esta desintermediación que permite la tecnología va a afectar muchos bolsillos y entonces estamos viviendo en un momento en donde la gente está como asustada porque les están tocando sus feuditos, pero pues bienvenido. Muy bien. ¿Qué nos depara el futuro en Colombia en materia fintech, Camilo? Yo hace poquito estuve en una conversación parecida a esta en donde me pedían hablar del futuro y yo les dije, miren, yo no soy ni mucho menos futurólogo, pero creo que hay dos tendencias que pueden marcar un cambio dramático en el sistema financiero colombiano. Uno es el tema de pagos inmediatos. Correcto. Eso es dramático. Eso va a romper feudos, eso va a deshacer modelos de negocio, eso va a poner a las entidades financieras a repensar servicios que realmente sobre esos medios de pago inmediato tengan un valor agregado importante para las personas y para las empresas. Eso sin lugar a dudas. El otro fenómeno es el fenómeno que viene no necesariamente de los criptoactivos, pero que viene pegado a los criptoactivos que posibilita la tecnología que usan los criptoactivos. La descentralización. El blockchain, que es el corazón de lo que hace, de la forma como opera un criptoactivo, es una tecnología espectacular para la custodia y administración de servicios financieros. Nosotros estamos en este momento, por ejemplo, montando una tokenizadora de activos inmobiliarios, que es un modelo de negocio B2B en Polygon, en Ethereum. O sea, esa vaina literalmente le permite a uno custodiar por centavos activos gigantes que en el mundo físico requerían back offices de personas de 100, 200 personas con operaciones carísimas. Carísimas e inseguras. No, es que fíjate que el concepto, digamos, de tecnología blockchain, más allá, digamos, del hype especulativo de las criptomonedas, tiene un elemento que a mí me parece fascinante y es cómo la tecnología permite pasar de la confianza a la confiabilidad. Claro. Y cuando tú pasas de la confianza a la confiabilidad, no son los agentes los que te transmiten seguridad, sino que es la matemática quien te transmite la seguridad. Exactamente. Entonces para nosotros ha sido muy interesante y ha sido un aprendizaje enorme ver cómo con la blockchain solita puede hacer cosas increíbles en el mundo financiero más allá de la criptomoneda. No, la gente está muy enfocada cuando uno habla de blockchain dice, sí, Bitcoin o Ethereum. No. Aquí no tecnología del libro distribuido. Estamos hablando de la moneda. Estamos hablando de la tecnología de ledgers que le permite a uno pasar me gusta esa analogía, de pasar de la confianza a la confiabilidad. Eso va a ser potentísimo. Y mata un montón de modelos de negocio también. O sea, nuestros depósitos de Ceval, de CB, las fiduciarias, las oficinas de registro de instrumentos públicos y de propiedad. Las oficinas de registro de instrumentos públicos, las notarías. Eso está bien amenazado con esta tecnología. Bueno, muy Buenísimo. Bien. Y quiero terminar con esto, Camilo. ¿Cómo ves tú, en términos de clima de inversión y de clima de negocios, la regulación fintech en Colombia? Y te doy, digamos, mi opinión. Cuando nosotros tenemos la oportunidad de conversar con clientes del exterior, todos nos empiezan preguntando por la ley fintech en Colombia. Y, digamos, parte de la respuesta que nosotros les damos es, no, nosotros no tenemos una ley fintech, pero lo que para usted es muy novedoso en términos de enrutadores de órdenes, de acoplamiento tecnológico en el negocio financiero, nosotros lo tenemos maduro desde hace por lo menos una década y media. Recordarás en 2009 cuando hablábamos de enrutadores y hoy son el gran componente de las leyes fintech, por lo menos en América Latina. Para ti hoy la regulación colombiana es atractiva para el desarrollo de negocios fintech. Totalmente. Colombia es el país en donde más número de neobancos se están incorporando al mundo regulado en América Latina. Hagan la cuenta, ustedes que tienen amigos en firmas en otras jurisdicciones, se van a dar cuenta que lo que yo estoy diciendo es cierto. Ninguno de ellos ha necesitado, y claro, cada vez que vienen, por ejemplo, a buscarnos a nosotros para que los ayudamos en esos procesos de estructuración, me dicen, pero ¿y la ley fintech? Yo, no hay ley fintech. ¿Y entonces qué hacemos? No se necesita. Pero ¿y cómo así? Nada. La regulación es muy de principios, de estándares. Entonces, si usted tiene el estándar y usted cumple con el principio, está listo. Mercado Pago, Walla, Story, Bolt, ADI,
Revolut, Capital, Integrity, todos están haciendo con la misma regulación con la que opera Bancolombia, de vivienda o el BBVA, están montando sus modelos de negocio. Eso es muy chévere porque en algún momento se pensó que era que la regulación fintech debía tener la barra más bajita para que esos jugadores llegaran a ofrecer sus servicios financieros. Eso no me parece hasta inconstitucional, yo digo, porque sin ser abogado, usted sabe que yo soy economista tegua del derecho, porque no tiene por qué ser, si yo voy a echarme un partido con Bancolombia, no puede ser que la cancha mía sea más chiquita y la del más grande para que yo le haga más goles más fáciles a él y él a mí más difícil. O sea, eso no puede ser. Mismo riesgo, misma regulación. Misma riesgo, misma regulación. Entonces, yo me precio de decirle a mis clientes cuando llegan a preguntar por la ley fintech, decirle, no tenemos y no se necesita. De hecho, tuve mis diferencias en el pasado con Colombia Fintech porque ellos cuando nacieron como gremio, es entendible, fueron un poquito como, trataban de chocar mucho con el regulador y buscar escenarios más laxos de regulación. Y yo siempre les dije, no me parece, no estoy de acuerdo. Ahora veo un gremio mucho más maduro, mucho más oiga, chévere, construyamos sobre lo que existe. Eso no quiere decir que la regulación sea perfecta, nunca lo será, pero yo creo que pues, el mejor ejemplo de lo que está pasando aquí en Colombia es que, o el mensaje, digamos, en punto de la regulación, lo que está pasando en Colombia es que esta regulación funciona. Totalmente de acuerdo con esa afirmación, Camilo. Muchas gracias por ustedes. acompañarnos en PHR más. Pues nada, nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias por la invitación nuevamente.